Vamos a ver la segunda exposición al alérgeno en un paciente con asma. Y en el video anterior vimos qué pasa en la primera exposición a un alérgeno en el paciente que tiene asma y ya vimos que no le pasa nada. Ahorita vamos a ver cómo se presenta el paciente y qué es lo que pasa inmunológicamente en el paciente que se expone la segunda vez o la tercera vez, o digamos una vez después de la primera exposición al alérgeno. Entonces, este es un paciente que ya vimos que ya había generado las inmunoglobulinas IgS. Esto pasó en la primera exposición, se generaron inmunoglobulinas IgS en contra de un antígeno del alergeno, o sea, en contra de un pedacito del alergeno. Digamos que este es un pedazo de polen. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente vuelve a inhalar ese alergeno? Entonces, ahora aquí, en el paciente tenemos aquí el polen, que lo inhaló, por ejemplo. Y las inmunoglobulinas IgS van a reconocer como extraño al polen. Entonces, se unen al polen. Vamos a ponerlo por pasos. Paso 1 tenemos la segunda exposición. Paso 2, las IgS reconocen como extraño al polen y se unen al polen. Paso 3, vamos a tener la inmunoglobulina IgE junto con el antígeno, o sea, junto con este pedacito del polen. El polen se van a unir a su receptor. Entonces, su receptor se encuentra en la célula cebada. Entonces, aquí está. Esta es la célula cebada y aquí tenemos receptores. Receptor para la inmunoglobulina IgE. Este receptor se llama FcεRI. Es el receptor de la fracción cristalizable de la inmunoglobulina IgE. Entonces aquí viene la inmunoglobulina. Aquí está la inmunoglobulina IgE que está unida así a un antígeno, o sea, a un pedacito del polen. Y aquí tenemos igual otro receptor para la inmunoglobulina IgE. Aquí está otra IgE. Y aquí lo que va a pasar es, una vez que tenemos dos IgEs y que tenemos que una de las dos se une a uno de los antígenos, o sea, a un pedacito del polen, este antígeno se puede unir a esta inmunoglobulina, pero también esta inmunoglobulina. Entonces el antígeno se está uniendo a las dos inmunoglobulinas. Un antígeno está uniendo a las dos inmunoglobulinas, pero solo es un antígeno. Entonces paso 4, una vez que las inmunoglobulinas junto con el antígeno estaban aquí en su receptor en la célula cebada, viene el cross-link. El cross-link es cuando el antígeno une a dos inmunoglobulinas, cuando solo un antígeno une a las dos inmunoglobulinas. Paso 5, una vez que se da el cross-link, empezamos a reclutar muchos más receptores. Entonces empiezan a llegar más receptores de la IgE y también empiezan a llegar más IgEs que están unidas al antígeno. Aquí está otra IgE que está unida al antígeno. Y así, eso es lo que se llama agregación. Paso 5 es la agregación de los receptores de la inmunoglobulina IgE y también empiezan a llegar más IgEs. Este fue el paso 5. Y una vez que se da la agregación, o sea, una vez que empiezan a llegar los receptores de la inmunoglobulina IgE junto con la IgE, esto va a terminar en el paso 6, que es la degranulación de la célula cebada. Entonces, ¿qué es la degranulación de la célula cebada? Esto va a ser aquí la célula cebada. Esta es la célula cebada. Ya tiene gránulos preformados que contienen histamina. Entonces, esta es una vesícula que contiene la histamina. La degranulación de la célula cebada va a ser la fusión de la membrana de la célula con la fusión de la vesícula. Entonces, así se fusionó la membrana de la vesícula con la membrana de la célula. Y esto va a hacer que se libere su contenido. Entonces, ahora aquí en el espacio extracelular vamos a tener histamina. Entonces, paso 6 fue la degranulación de la célula cebada, que termina en el paso 7, que es la liberación de la histamina al espacio extracelular. Entonces, ya vemos cómo se liberó la histamina. ¿Qué es lo que hace la histamina? La histamina promueve la broncoconstricción. Esto es, aquí tenemos la tráquea del paciente, aquí están los bronquios, y recordemos que alrededor de los bronquios tenemos músculo liso. Y dijimos, el paciente con asma es un paciente cuyo músculo liso es hiperactivo. Aquí, ¿qué va a pasar cuando tenemos la siguiente exposición? O sea, la segunda o tercera o cuarta exposición, después de la primera exposición que ya vimos que no le pasó nada al paciente. En este paciente, ya una vez que tuvo la primera exposición y se vuelve a exponer al alérgeno, ya vimos que se va a liberar histamina. Ahora esta histamina llega aquí al músculo liso que está alrededor de los bronquios
y promueve la contracción del músculo liso. Y si hacemos contracción del músculo liso, la luz bronquial va a disminuir. Eso es lo que se llama broncoconstricción. ¿Y por qué se dio? Por la histamina. ¿Por qué? Porque llegaron las inmunoglobulinas IgS que reconocieron como extraño al alergeno, a que ya nos habíamos expuesto, y eso promovió la degranulación de las células cebada y se liberó la histamina. Entonces, eso fue la histamina. También vamos a tener liberación de leucotrienos. Entonces, vamos a ver cómo se producen los leucotrienos. Aquí, igual, en la célula cebada, tenemos un tipo de fosfolípido. Aquí, ese es un fosfolípido. Y ese fosfolípido, vamos a ponerlo aquí por pasos igual. Entonces, paso 1, vamos a tener un fosfolípido que está en la membrana y ese fosfolípido es metabolizado por la enzima fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 agarra al fosfolípido y lo va a convertir en ácido araquidónico. Ácido araquidónico. Entonces, aquí tenemos el fosfolípido y el fosfolípido se convierte en ácido araquidónico a través de la enzima fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2. Luego el ácido araquidónico tiene dos destinos. Puede ser o metabolizado por la ciclooxigenasa que se llama COX, o puede ser metabolizado por la 5-lipoxigenasa. Si el ácido araquidónico es metabolizado por la ciclooxigenasa, se va a convertir en prostaglandinas y tromboxano A2. Si el ácido araquidónico es metabolizado por la 5-lipoxigenasa, se va a convertir en leucotrienos. Aquí específicamente la célula cebada produce leucotrieno E4, D4 y C4. Leucotrieno C4, D4 y E4. Entonces, el paso 3 fue que el ácido araquidónico fue metabolizado por la enzima 5-lipoxigenasa. Paso 4. El metabolismo del ácido araquidónico por la 5-lipoxigenasa termina en la formación de leucotrienos, especialmente leucotrienos C4, D4 y E4. Y son estos también, los leucotrienos, los que promueven la broncoconstricción. O sea, aquí, en la célula del músculo liso, también tenemos receptores para los leucotrienos, que lo que hacen es contracción del músculo liso, o sea, disminución de la luz bronquial. Aquí, la célula del músculo liso, vamos a agarrar una célula. Esta es una célula de músculo liso. La célula tiene un receptor para el leucotrieno. Cuando los leucotrienos que fueron producidos por la célula cebada a través de la 5-lipoxigenasa son liberados aquí a la sangre, finalmente van a llegar aquí, a la célula del músculo liso. Y cuando que es el leucotrieno, se une a su receptor, esto hace contracción de la célula muscular, o sea, contracción del músculo liso, o sea, broncoconstricción, hace lo mismo que hace la histamina. Y esto pasa en la fase aguda o en la fase temprana cuando tenemos la reexposición al alergeno. Entonces, ya una vez que se vio la exposición, que fue lo que vimos en el video anterior, una vez que se da la primera exposición, generamos las inmunoglobulinas IgS. Ven la siguiente exposición, o sea, la reexposición, que es lo que estamos viendo ahorita, y vamos a tener dos fases, una fase tardía y una fase temprana. Ahorita solo hemos visto la fase temprana, en donde en la fase temprana ya vimos que liberación de histamina y liberación de leucotrienos. Liberación de histamina y liberación de leucotrienos. Y los dos terminan en la broncoconstricción. Y obviamente si tenemos broncoconstricción, pues disminuye la luz bronquial. Y si disminuye la luz bronquial, el paciente va a venir con síntomas respiratorios, o sea, va a venir con disnea, dificultad respiratoria. Vamos a la fase tardía, que es mucho más simple. Esto pasa recién el paciente tiene la reexposición al alergeno con el que se había expuesto. Unas horas después, vamos a tener la fase tardía. Y la fase tardía va a consistir en la liberación de la proteína básica mayor o proteína básica principal. Y esta proteína es liberada por los eosinófilos. Entonces, en el video anterior, cuando vimos la primera exposición al alergeno, dijimos la interleucina 5 que se libera promueve la atracción de los eosinófilos, o sea, promueve que tengamos eosinófilos. Esto lo vimos en el video anterior. En el video anterior vimos que teníamos, en respuesta a la primera exposición, teníamos eosinófilos. Ahora estamos viendo qué es lo que hacen esos eosinófilos.
en la segunda exposición. En la segunda exposición, los eosinófilos en la fase tardía van a liberar la proteína básica mayor o proteína básica principal, y esta perpetúa la broncoconstricción. Esta perpetúa la broncoconstricción, pero esta ya es la fase tardía. Entonces, cuando tenemos la segunda exposición o la tercera exposición al alergeno, vamos a tener una fase tardía. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a tener una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana va a ser la liberación de la histamina y la liberación de los leucotrienos, como ya vimos, y estos promueven la broncoconstricción. La fase tardía es la liberación de la proteína básica mayor o de la proteína básica principal de los eosinófilos. Y esto igual perpetúa la broncoconstricción. Entonces, paciente que tiene segunda exposición al alérgeno, o sea, un paciente asmático que tiene la segunda exposición al alérgeno, es cuando va a venir ya con los síntomas, porque ya son la histamina y los leucotrenos los que están haciendo la broncoconstricción, y esto no pasaba en la primera exposición. Por eso en la primera exposición no hay síntomas. Ya una vez que está en la primera exposición, ahora sí hay síntomas. ¿Por qué? Por la broncoconstricción, que vino en parte de los leucotrenos, porque la fosfolipasa 2 agarró al fosfolípido y lo convirtió en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico se metabolizó por la 5-lipoxigenasa y se formaron leucotrenos, o porque llegaron las inmunoglobulinas IgS, se unieron a su antígeno, a un pedacito del polen, por ejemplo. Estos llegan a su receptor en la célula cebada, se unen, se hace el crosslink entre una inmunoglobulina y la otra, y esto va a hacer que se agreguen muchos receptores y muchas inmunoglobulinas IgS. Esto termina en la degranulación de la célula cebada, o sea, la liberación de la histamina. Entonces, paciente con asma se va a presentar ya una vez que tuvo la primera exposición al alergeno, y vamos a tener la fase tardía y fase temprana. En la fase temprana es cuando le va la broncoconstricción por la histamina y por los leucotrenos, ambos liberados por la célula cebada. La fase tardía vamos a tener perpetuación de la broncoconstricción por la proteína básica mayor liberada por los eosinófilos. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.